Tiempo para repasar algunos titulares destacados en esta jornada de viernes en Lanzarote, La Graciosa, en Canarias. En la 90.2 de la FM saludamos también a quienes nos siguen y nos escuchan a través del podcast de Lancelot Radio y les recordamos nuestro WhatsApp. Si quieren participar con nosotros es el 669-663-199. 669-663-199. Una mujer de 70 años fue rescatada este jueves tras sufrir una caída mientras realizaba una excursión por un sendero en la zona de Los Ajaches, en el municipio de Yaiza. El incidente se produjo poco después de las 2 de la tarde. Debido a la dificultad del terreno, el rescate tuvo que realizarse por vía aérea mediante un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento. Y es que la afectada presentaba también un traumatismo moderado en una extremidad inferior. Tras su evacuación, fue trasladada en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario hasta el Hospital Dr. José Molina Orosa. En el operativo participaron también bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, policía local, coordinados por el Centro Coordinador de Emergencia. Las imprudencias continúan en la zona de Los Charcones, en el sur de Lanzarote, pese al reciente fallecimiento de un joven turista que fue arrastrado por el mar durante un temporal. Este jueves, la policía local de Yaiza tuvo que intervenir para impedir que un grupo de jóvenes accediera a ese mismo enclave. Una zona que permanecía cerrada al baño y señalizada por alerta por fenómenos costeros adversos, pero algunos visitantes, como pueden comprobar en lancelotdigital.com, siguen ignorando las advertencias y las autoridades siguen recordando que se trata de un espacio extremadamente peligroso en condiciones adversas. Desde los servicios de emergencias también han insistido en la responsabilidad individual para evitar nuevas tragedias y no poner en riesgo la vida propia ni la de los equipos de rescate que actúan en este tipo de situaciones. En la página internacional, El País habla de protestas en Estados Unidos, que sale a las calles para plantar cara a la cacería de inmigrantes de Trump. Minneapolis encabeza este viernes la convocatoria de un paro nacional, mientras la Casa Blanca trabaja para mitigar los daños de la crisis provocada por las muertes de Alex Pretty y Renee Good, los asesinatos de Alex Pretty y Renee Good. Sobre el funeral en Huelva este jueves por los fallecidos en el accidente ferroviario de Ademús en Córdoba, Radio Televisión Española destaca que las víctimas apelaron en ese funeral a saber la verdad del accidente en Ademús y a luchar desde la serenidad. Liliana Sáenz, hija de una de las fallecidas, reivindicó el funeral religioso y criticó la polarización y la falta de información. Por su parte, el obispo de Huelva reclamó verdad y justicia y trabajar para evitar tragedias similares en el futuro. Un funeral presidido por los reyes Felipe VI y Leticia, acompañados por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Pedro Sánchez no asistió y en representación del Estado acudieron en su lugar la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros Luis Planas y Ángel Víctor Torres. Alguno de ellos parece que no encontraba su lugar. Al menos, según publica ABC, dice que María Jesús Montero se quejó en el funeral de que Juanma Moreno acompañase a los reyes. La principal representante socialista en el tributo a las víctimas se molestó, según este diario, de que el protocolo le restase a ella protagonismo.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado a cabildos, ayuntamientos, empresariado y sindicatos para enriquecer el decreto Canarias antes de su negociación con el Estado. El objetivo que tiene es el de defender con unidad el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y la Agenda Canaria. Clavijo afirma que estamos poniendo los cimientos de Canarias para los próximos 20 años y lamentaba la ausencia del Partido Socialista y Nueva Canarias en la reunión con portavoces parlamentarios. Advertía de que no es una buena noticia que la crispación de la política nacional contamine a las islas. El texto incluye medidas clave en materias de vivienda, empleo, dependencia, infraestructuras y financiación autonómica. Clavijo insistió en que el decreto debe llegar a Madrid con el mayor respaldo social posible para garantizar su aprobación. I see my redhead mess bed, tear shed, queen bee miss squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me. Y el Cabildo de Lanzarote ha solicitado al Gobierno de Canarias un periodo de diálogo tras la publicación de mapas no consensuados sobre las zonas de aceleración de energías renovables. Ante la publicación de mapas no consensuados en los que se ubicarían las zonas de aceleración de renovables en Lanzarote, el Cabildo solicita a Transición Ecológica un periodo de diálogo para que se retome la línea acordada. Lo que hemos hecho desde la Providencia de Presidencia es nuestra filosofía de crecimiento. Primero, que la penetración sea primero pública antes que privada, que vaya a las cubiertas antes que al suelo y que se priorice el consenso antes de las decisiones unilaterales. En el momento en el que estas zonas empiecen a ocupar el suelo, solicita que por favor no cometan el error que hicieron, que fue de establecer unos mapas con lo que no estábamos de acuerdo. Era mucha extensión para lo que nosotros pretendíamos y no era lo que habíamos acordado en todo este tiempo. El consejero destaca el aspecto paisajístico y medioambiental que diferencia a Lanzarote y apunta que no queremos el crecimiento, por ejemplo, que ha tenido Fuerteventura en relación a la penetración de energías renovables. Subrayando el modelo energético propio de Lanzarote que se basa en la protección del territorio, la planificación y la titularidad pública de las infraestructuras. Y hay reacciones a este movimiento desde la oposición. El alcalde de Yaiza y consejero Óscar Noda considera que este paso atrás del Cabildo confirma la falta de información, transparencia y consenso. De hecho, recordó que Coalición Canaria y PP votaron en contra en el Cabildo y el Ayuntamiento la moción que pedía a Canarias redefinir la ubicación de esas zonas de aceleración de energías renovables. Ante esto, Noda afirma que está claro que primó la relación del pacto de gobierno antes que la protección del territorio y la defensa de los intereses tanto de su municipio de Yaiza como de Lanzarote. El consejero de UPI defiende priorizar el autoconsumo y las instalaciones en suelo urbano para evitar esos impactos paisajísticos. La secretaria insular del Partido Socialista en Lanzarote, María Dolores Corujo, ha acusado al Gobierno del Cabildo y también al Ejecutivo Autonómico de provocar, dice, la mayor crisis habitacional de la historia reciente de la isla. Según los socialistas, Lanzarote alcanza ya las 11.083 viviendas vacacionales, más del doble que en junio de 2023, cuando se contabilizaban poco más de 5.000. El PSOE denuncia que en Lanzarote hay 6.000 viviendas vacacionales más desde que gobiernan Osvaldo Betancourt y Clavijo. Les responsabilizan a ellos directamente. Corujo asegura que hoy en Lanzarote no es solo que la vivienda sea cara, es que no existe, y afirma que el incremento responde al anuncio de una ley sin moratoria y sin límites y a la negativa de aplicar la ley de vivienda para contener los alquileres. Acusó además Dolores Corujo a Coalición Canaria de haber puesto el cartel de se alquila a toda Lanzarote y criticó que el Cabildo presuma de retirar 800 viviendas cuando, según dijo, han entrado casi 6.000 nuevas. Esto no es lo que dice el consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío. De hecho, según esos datos de los que hablaba entre Machín Tavío, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el número de viviendas vacacionales registradas descendía de 8.209 a 7.313.
según los datos oficiales del registro insular. Y además ha explicado por qué se han reducido el número de viviendas vacacionales en Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote, a través del área de ordenación del territorio, ha retirado un total de 896 viviendas vacacionales del mercado turístico entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, tras intensificar la labor de inspección y control sobre esta actividad. En este periodo, el número de viviendas vacacionales registradas desciende de 8.209 a 7.313, según los datos oficiales del registro insular. La retirada de estas viviendas responde, por un lado, a la falta de licencia de actividades clasificadas, que es obligatorio para el ejercicio legal de la actividad, y por otro lado, a que no se encuentran inscritas en el registro de la propiedad, un requisito imprescindible para su regularización como alojamiento turístico. El consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote ofrecía ayer en rueda de prensa más detalles. Con respecto a diciembre del año 24, en diciembre del año 25 hay 896 viviendas menos que se pueden destinar al alojamiento turístico, en este caso como vivienda vacacional. Hemos tenido una subida enorme en los años anteriores. Se ha hecho el trabajo de investigación, el trabajo de fiscalización, el trabajo de inspección y hemos determinado que la que no cumplía, como ha dicho el presidente, y es un mandato que me mandó desde el principio en esta legislatura, deben de ser retiradas. Primero para el aumento de la calidad, el aumento de la oferta y sobre todo intentar que un porcentaje de esas que retiramos vayan al alquiler en regular. Walking through their land, pure souls and dreams ahead. Tell the world, here we are. Coalición Canaria ha anunciado que lleva al próximo pleno del Cabildo de Lanzarote una moción para frenar las consecuencias que podría tener el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur sobre el sector primario de la isla. El Grupo Nacionalista advierte de una competencia desleal que afectaría de forma directa a agricultores y ganaderos canarios. El portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, Samuel Martín, alerta de que estamos ante un acuerdo que puede convertirse en la puntilla definitiva para muchas explotaciones agrícolas y ganaderas de Canarias debido a los elevados costes y exigencias normativas que soporta el sector. La moción reclama cláusulas espejo para que los productos importados cumplan los mismos estándares sanitarios, laborales y medioambientales, así como medidas compensatorias específicas para las regiones ultraperiféricas. Asegura que sin reciprocidad no hay justicia para el sector primario, un sector primario que se manifestaba, por ejemplo, ayer en la capital de Gran Canaria, pues con una escenografía en la que simulaban un funeral enterrando a la agricultura, la ganadería y la pesca de Canarias. La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha completado la ronda de reuniones con los 7 ayuntamientos de la isla para presentar el plan de activación económica, social y sostenible. El último de los encuentros se celebraba en el Ayuntamiento de Arrecife. El presidente de la Cámara, José Valle, explicaba que el plan de activación refuerza el papel de la Cámara como agente vertebrador de la colaboración público-privada, facilitando la coordinación entre ayuntamientos, cabildo y el propio sector empresarial. Durante los encuentros, los municipios coincidieron en la necesidad de abordar proyectos de carácter supramunicipal. Desde la Cámara se anima ahora a los ayuntamientos a aportar mejoras a este documento, concebido como una herramienta dinámica al servicio del desarrollo insular. Y de hecho, este plan de activación económica, social y sostenible de Lanzarote y La Graciosa es uno de los hitos importantes que se ha marcado en este periodo la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Continuamos a esta hora de la mañana hablando de una cita que tendrá lugar próximamente, el primer Congreso de Inteligencia Artificial de Lanzarote, Atlantic IA, y conociendo un poquito más a algunos de sus ponentes. Interesante entrevista, la celebrada en Las Voces de la Mañana de Lanzarote Radio, en la que el director de Innovación de Naciones Unidas, Antonio López de Ávila, habló sobre la implantación que está teniendo la inteligencia artificial en todos los sectores de la sociedad. En este caso explicó la utilidad que podría tener si se aplica en Lanzarote en labores turísticas, pudiendo llegar de forma más eficiente a instituciones la programación de las temporadas. Cuando uno ya tiene datos, porque ya en Lanzarote hace muchos años que se están tomando datos de los turistas que vienen, de qué nacionalidades son, dónde se quedan, a qué sitio van, un poco qué tipo de experiencias están consumiendo en Lanzarote, ¿no? Que se van a la Jeria, que se van a tal, que visitan el Museo de César, es decir, todo esto, el Museo del Cactus, todo esto
se está recogiendo ya. Todo esto ayuda a que, por ejemplo, el Cabildo pueda hacer una predicción de decir, oye, pues mira, vamos a arreglar esto porque aquí está viniendo muchos turistas, porque antes no lo sabíamos, pero ya lo sabemos, y aquí está teniendo un impacto grande el turista. Hay que arreglar la carretera, hay que cambiar cruces porque está viniendo un flujo muy grande de gente, hay que ampliar parking porque la gente está viniendo en coche y no está viniendo en guagua, este tipo de cosas, ¿no? Y son cosas que además tienen un impacto directo en la población de Lanzarote también, porque si lo haces más fácil para los turistas y lo tienes controlado, lo haces más fácil también para el residente. Entonces, al final todo eso te ayuda. Pero te estoy hablando incluso de consumo de energía, el consumo de agua, la gestión de las aguas residuales, todo eso, ¿no? Si tú sabes que los hoteles van a estar llenos y lo sabes con meses de antelación, tú manejas ese dato y ya dices, oye, cuidado, ¿qué cantidad de agua tenemos que generar a través de las potabilizadoras? ¿Qué cantidad de agua tenemos que depurar después, ¿no? Para evitar que haya emisiones. Destacar que Antonio López de Ávila estará presente la próxima semana en Lanzarote, siendo parte del prestigioso cartel de expertos en el Congreso Atlantic IA, que se celebrará en el Arrecife Gran Hotel y en los Jameos del Agua los días 6 y 7 de febrero. Por cierto, que pueden conseguir sus entradas para este primer Congreso de Inteligencia Artificial de Lanzarote en tickety.es. Los cabildos de Lanzarote y La Palma han iniciado una colaboración para garantizar la conservación de la abeja negra canaria y reforzar el desarrollo de la apicultura en la isla. El acuerdo permitirá facilitar abejas reinas negras a los productores lanzaroteños, evitando procesos de hibridación. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, destacaba que la apicultura en Lanzarote necesita ese respaldo institucional para crecer con garantías y proteger una especie clave para nuestro ecosistema. Por su parte, el consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma, Alberto Paz, subrayaba que la abeja negra canaria resulta fundamental para la polinización y la flora autóctona. En Lanzarote operan actualmente 8 productores con más de 300 colmenas, principalmente en el norte de la isla, en una actividad emergente de grandísimo valor ambiental. Noticia Fuerteventura.com destaca que los estudiantes majoreros tendrán más opciones de residencia en Las Palmas. El Cabildo de Fuerteventura ha celebrado la aprobación por parte de la Fundación Universitaria de Las Palmas de una nueva residencia de estudiantes ahí en la capital Gran Canaria. Saben que todo lo referente a la crónica deportiva lo encuentran actualizado al minuto en radiomarcalanzarote.com. Destaca la inauguración en Lanzarote del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto 2026. Un viernes más, nuestra compañera Mar Arias ha hecho una recopilación de algunas citas destacadas que poder disfrutar en estos días. Patrocina este espacio Concejalía de Cultura de Arrecife. Lanzarote Medios vuelve, como cada semana, con algunas de las propuestas culturales y de ocio que se pueden disfrutar en los próximos días en Lanzarote. Regresa Memoria de los Jueves, esta vez para hacer un recorrido visual por el amor en Lanzarote, con Lana Corujo y David Machado. La cita será a las 7 de la tarde del jueves 29 de enero en la Sala Saramago de Arrecife. El viernes, a las 8 de la tarde, nos vamos al Auditorio de Jameos del Agua para disfrutar de Mártires, dentro de Escena Lanzarote. El mismo viernes regresa el Festival Internacional de Música de Canarias, con el ensemble polaco Il Giardino d'Amore. La cita es a las 8 de la tarde en el Salinero. También habrá espacio para el humor este fin de semana, con el cómico David García, que presenta su espectáculo Vagos, Maleantes y Homosexuales, en el Almacén a las 8 de la tarde. Además, esta semana se estrenan 3 nuevas películas en los multicines Atlántida y Dayland. El esperado regreso de la película de la serie Aida y Vuelta, Marty Supreme, el biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping-pong, con Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, y La Lucha, rodada en Fuerteventura, que cuenta la historia de Miguel y su hija Mariana, que intentan seguir adelante tras la muerte de su esposa y madre. Esperamos que disfruten ustedes de un gran fin de semana. Patrocina este espacio Concejalía de Cultura de Arrecife. Y el tiempo, la predicción del tiempo para hoy, nos la trae
Sara González. Este viernes 30 de enero, cielos cubiertos. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 22 y mínimas de 15 grados. El viento soplará del norte fuerte con ráfagas que pueden alcanzar los 35 kilómetros por hora. En el mar, componente principalmente del norte, fuerza 2, marejada. La única pleamar será a las 11:44 horas. La bajamar será a las 5:34 y a las 17:51 horas.